Millones de personas viven hoy con temor espiritual, temor de perder la salvación, temor de no perseverar suficiente, temor de fracasar, temor de no ser verdaderamente salvos. Muchos leen ciertos versículos difíciles y sienten ansiedad, inseguridad y condenación. Pero, ¿enseña realmente la Biblia que el creyente verdadero puede perder la vida eterna? ¿O estamos confundiendo la salvación por gracia con el discipulado, las recompensas y la comunión con Dios? En este documental examinaremos cuidadosamente algunos de los pasajes más difíciles relacionados con este tema, no para defender tradiciones humanas, sino para dejar que la Escritura hable por sí sola, porque la salvación no descansa en la fuerza del hombre, sino en la obra perfecta de Jesucristo. Y si la vida eterna depende completamente de Cristo, entonces debemos preguntarnos, ¿puede perderse realmente la salvación? Antes de analizar los versículos difíciles, debemos establecer primero el fundamento del Evangelio, porque si comenzamos con los pasajes difíciles sin entender claramente cómo una persona es salva, terminaremos interpretando todo desde el temor y no desde la gracia. La Biblia enseña claramente que la salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo, no por obras, no por méritos humanos, no por esfuerzos religiosos. Efesios 2, 8-9 declara, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Jesucristo pagó completamente por nuestros pecados en la cruz. La vida eterna no es una recompensa por comportamiento perfecto, es un regalo recibido por fe. Cuando una persona cree verdaderamente en Cristo, recibe vida eterna. Y si es eterna, debemos preguntarnos, ¿puede algo eterno dejar de ser eterno? Jesús no prometió vida temporal, prometió vida eterna. En Juan 10, 27-29, Cristo dijo, «Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano». Observa cuidadosamente las palabras de Jesús. No dijo, «Tal vez no perecerán». No dijo, «Permanecerán salvos mientras nunca fallen». Dijo, «No perecerán jamás». La seguridad del creyente no descansa en su capacidad de sostenerse, sino en el poder de Cristo para guardar a los suyos. Muchos creyentes sinceros viven aterrados pensando que cualquier fracaso significa perder la salvación. Pero si nuestra salvación depende finalmente de nuestra perfección, entonces nadie tendría esperanza. La buena noticia del Evangelio es que Cristo no solamente salva, también preserva a aquellos que han creído en Él. Uno de los errores más comunes en el cristianismo moderno es confundir la salvación con el discipulado. La salvación es gratuita. El discipulado tiene costo. Jesús invitó gratuitamente al pecador a creer en Él para vida eterna, pero también llamó a sus discípulos a negarse a sí mismos, tomar su cruz y seguirle. Muchos versículos difíciles hablan del costo del discipulado, no de cómo obtener o conservar la salvación. Cuando estas dos verdades se mezclan, el resultado casi siempre es temor, inseguridad y confusión espiritual. El creyente puede fracasar en su caminar, puede sufrir disciplina, puede perder recompensas, puede alejarse de la comunión con Dios, pero ninguna de esas cosas significa automáticamente perder la vida eterna, porque la salvación descansa en Cristo, no en la perfección del creyente. Uno de los pasajes más usados para enseñar la pérdida de la salvación es Hebreos capítulo 6. Muchos leen este texto y sienten temor inmediato, pero debemos recordar algo muy importante. Un texto difícil jamás debe destruir las doctrinas claras enseñadas repetidamente en toda la Escritura. La pregunta no es, ¿puede un versículo aislado parecer enseñar pérdida de salvación? La verdadera pregunta es, ¿cómo armonizamos este pasaje con las claras promesas de Cristo acerca de la vida eterna?
El contexto de Hebreos fue escrito a creyentes hebreos bajo presión, persecución y peligro espiritual. El autor les exhorta a madurar espiritualmente y no retroceder hacia el antiguo sistema religioso. El tema principal es advertencia, disciplina y consecuencias espirituales, no la pérdida de la vida eterna. Porque si Cristo realmente da vida eterna, entonces la salvación no puede depender finalmente de la fragilidad humana. Jesús dijo, «Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Estas palabras son una de las declaraciones más poderosas sobre la seguridad del creyente. La seguridad eterna no se basa en nuestra fuerza, nuestra perseverancia perfecta, o nuestra capacidad de nunca fallar. Se basa en el poder del buen pastor. Cristo no solamente salva, Él guarda. Y luego Jesús añade algo aún más fuerte. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El creyente verdadero está seguro no porque sea fuerte, sino porque Cristo y el Padre son poderosos para guardar a los suyos. Muchos creyentes sinceros viven atormentados después de caer en pecado. Piensan, quizás perdí mi salvación, quizás Dios ya me rechazó, quizás nunca fui salvo. Pero debemos recordar que la Biblia muestra creyentes verdaderos que fallaron profundamente. Pedro negó al Señor. Lot vivió carnalmente. Sansón cayó en pecado. Los corintios eran creyentes inmaduros y carnales, y aún así, Dios siguió tratando con ellos como con sus hijos. El pecado trae disciplina, trae consecuencias, trae dolor. Pero la disciplina de Dios demuestra relación familiar, no rechazo eterno. Un padre disciplina a sus hijos porque le pertenecen, y Dios también disciplina a aquellos que son suyos. Existen otros pasajes difíciles que muchas veces son usados para enseñar que la salvación puede perderse. Por ejemplo, Mateo 7, Juan 15, Santiago 2, Hebreos 10, Apocalipsis 2 y 3, Gálatas 5. Y debemos reconocer honestamente algo. Algunos de estos textos pueden parecer difíciles a primera vista. Pero nuevamente debemos recordar un principio fundamental. Los pasajes difíciles jamás deben destruir las doctrinas claras enseñadas repetidamente por Cristo y los apóstoles. Muchos de estos textos hablan de disciplina, falso testimonio, recompensas, comunión, fruto, madurez o falsas profesiones de fe. No necesariamente de perder la vida eterna. Por ejemplo, cuando Jesús habló de ramas sin fruto en Juan 15, el contexto principal es permanencia, comunión y fruto espiritual. Cuando Santiago habla de una fe sin obras, está hablando de una fe inútil delante de los hombres, no de cómo obtener o conservar la vida eterna. Y cuando Mateo 7 menciona, nunca os conocí, Jesús no dijo, antes os conocí y luego os rechacé. Dijo, nunca os conocí. Eso apunta más hacia falsas profesiones de fe que hacia creyentes perdiendo salvación. Cada pasaje debe interpretarse cuidadosamente dentro de su contexto y siempre a la luz del Evangelio de la Gracia. Algunos preguntan, si la salvación no puede perderse, entonces las personas vivirán como quieran. Pero esa objeción ya existía en tiempos del apóstol Pablo. En Romanos 6 leemos, «Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca, en ninguna manera». La gracia verdadera no motiva al creyente a amar el pecado. Lo mueve a amar más a Cristo. La obediencia no es la raíz de la salvación. Es el fruto natural de conocer al Salvador. El creyente verdadero todavía lucha con la carne, pero ahora posee una nueva identidad en Cristo. La solución al pecado no es vivir aterrorizados de perder la salvación, sino crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Muchos creyentes viven agotados espiritualmente, tratando de mantener por sus propias fuerzas aquello que Cristo ya compró completamente en la cruz. Pero el Evangelio no anuncia salvación parcial. Anuncia una obra perfecta. Jesucristo no dijo, consumado empezó. Dijo, consumado es.
La vida eterna no depende finalmente de nuestra perfección, sino de la perfección del Salvador. Eso no significa vivir sin temor de Dios. No significa libertinaje. No significa despreciar la santidad. Significa descansar en Cristo. El creyente verdadero todavía puede tropezar, llorar, fracasar, debilitarse y luchar. Pero Cristo permanece fiel, porque nuestra esperanza no descansa en cuanto logramos sostenernos, sino en la mano poderosa de aquel que prometió: «Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás». Y si la salvación es verdaderamente por gracia, entonces será por gracia desde el principio hasta el final.